buenas tardes. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y la Secretaría de Educación Continua les da la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre el papel de la vitamina D en la pandemia de COVID. Será impartida por el doctor Eligio Gabriel Salgado Hernández. Él es doctor en Ciencias de la Salud y Producción Animal y es profesor de tiempo completo del Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y lo dejamos con el grupo. Adelante, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en esta ponencia. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que están conectados. Vamos entonces a iniciar. Esta presentación, bueno, la hice sobre todo porque he visto hay muy poca información acerca del tema en la comunidad médica. Yo, como ustedes saben, soy médico veterinario, he trabajado con este tema durante ya bastante tiempo. Obviamente esto lo he trabajado en vacas lecheras, pero en fin, las bases fisiológicas son muy similares, entonces vamos a platicar de ello. He dividido la charla en 4 secciones. Entonces, en la primera parte vamos a platicar de la síntesis de la vitamina D. Posteriormente vamos a platicar de las funciones de la vitamina D. Después hablaremos un poco de cómo está la situación de la pandemia de COVID-19 y posteriormente vamos entonces a relacionar todo lo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con la síntesis de la vitamina D. Esta vitamina D se produce en el caso de los animales, en el caso de nosotros, los humanos, se produce en la piel y gracias básicamente a la radiación solar. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que el colesterol, debido a la radiación solar, se convierte en 7 de hidrocolesterol. Posteriormente hay una reacción ahí térmica que sucede dentro de la piel. Este 7 de hidrocolesterol se convierte en previtamina D3 y posteriormente tenemos ya como tal la vitamina D3. ¿Okay? También se le conoce como colecalciferol. En las plantas sucede algo muy similar, solamente que es una molécula diferente. En este caso, lo que tenemos es el simosterol, posteriormente se convierte en ergosterol y al final lo que vamos a tener es la vitamina D2 o ergocalciferol. ¿Ok? Entonces tenemos 2 fuentes de vitamina D, que sería ergocalciferol por parte de plantas o colecalciferol por parte de los mamíferos. Esta es una esquema de la molécula de la vitamina D. No quiero meterme en mucho detalle, pero sí quiero aquí pues manifestar o explicar que esta molécula es una cadena de carbonos y tiene 27 carbonos. Posteriormente les voy a explicar por qué, la razón de hacer énfasis en este pequeño detalle. ¿Ok? Entonces, como les decía, gracias a sobre todo los rayos ultravioleta del tipo B del sol, sucede esta conversión de la provitamina D3 a la previtamina D3 y a vitamina D3 o D2 en el caso de las plantas. Ok, ahora vamos a platicar un poquito sobre algunos factores que afectan entonces esta síntesis de vitamina D en la piel. Y el primero de ellos es pues la radiación solar. Dentro de la radiación solar existen 2 factores que van a determinar esta radiación y uno de ellos es la latitud donde estemos localizados. Por ejemplo, México, si observan, México está aquí, estamos en una muy buena latitud, es decir, nos toca muy buena radiación solar. Y también depende de la época del año. Por ejemplo, en este esquema estamos mostrando el índice de radiación solar en el mes de junio.
¿ok? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el mes de febrero? Pues como hay una rotación del globo terráqueo, entonces la radiación solar es un poquito más o mayor en esta parte cercana al Ecuador, pero disminuye esa radiación aquí en México y sobre todo en estos países que están localizados en el hemisferio norte. Eso nos lleva a que la síntesis de vitamina D o la radiación solar en esta zona del hemisferio, en el hemisferio norte, sea insuficiente todo el año. Es decir, todo el año no hay la suficiente radiación para producir vitamina D en la piel. En esta zona que está marcada aquí en amarillo, esa insuficiencia de radiación solamente sucede en un mes al año, principalmente en el invierno. ¿Okay? Y esta zona pues no tiene ningún problema porque todo el año tiene sol, suficiente radiación solar. Posteriormente, otra vez, esta zona más hacia el hemisferio sur es insuficiente solo un mes al año. Y bueno, más abajo es insuficiente todo el año, pero bueno, la población humana en esa zona pues es muy, muy baja. Hay otros factores, por supuesto, que van a afectar la síntesis de la vitamina D en la piel, y uno de ellos es muy importante, es el color de la piel. De tal manera que este color lo que va a hacer, de hecho, el color de la piel es un factor de protección contra el exceso de los rayos ultravioleta del sol. Sin embargo, para la síntesis de vitamina D, la piel más oscura pues no permite la suficiente entrada de rayos ultravioleta y entonces hay una deficiencia de síntesis de la vitamina D en las personas que tienen un color de piel más oscuro. Quiero recalcar aquí, por supuesto, esto es una diferencia biológica, no, que no se malinterprete en que estamos haciendo algún tipo de discriminación, por favor. He tenido algunas conversaciones con algunas gentes y cuando yo menciono esta diferencia biológica, inmediatamente me tachan de discriminador. Pero bueno, no es el objetivo discriminar, por supuesto. Simplemente es una diferencia biológica que tenemos. Otro factor importante es la edad. ¿Sí? Entre mayor es la edad, también la piel tiene menor capacidad para captar estos rayos ultravioleta del sol y por lo tanto la síntesis de vitamina D disminuye conforme más edad tenemos. Otros factores también podrían ser el uso de bloqueadores solares. Si usamos bloqueadores, pues no permitimos la entrada de los rayos ultravioleta y no hay síntesis de vitamina D. O bien la exposición al sol. Hay personas que con una pequeña exposición al sol les causa eritema, o hay personas que por alguna razón no les gusta o simplemente hemos cambiado nuestros hábitos y casi no nos exponemos al sol. También podría ser la deficiencia de colesterol. Ya decíamos que los rayos ultravioleta del sol convierten el colesterol en vitamina D. Pero si no tenemos colesterol, pues tampoco vamos a poder, aunque nos estemos exponiendo de manera o un tiempo suficiente al sol. Afortunadamente, si no tenemos una fuente suficiente de exposición a los rayos solares y no podemos sintetizar vitamina D en la piel, bueno, afortunadamente los animales sí se exponen al sol, ellos sí sintetizan vitamina D y a través del consumo de alimentos, ¿sí? Ya, tanto de origen animal como de origen vegetal, podemos obtener entonces esta vitamina D. Y bueno, también tenemos otra opción que serían los suplementos. Existen muchos tipos de preparados farmacológicos donde está concentrada esta vitamina D. Aquí permítanme hacer una aclaración. Hace un rato mencioné que tanto las plantas como los animales producen vitamina D y las plantas producen vitamina D2 y los animales producen vitamina D3 y nosotros mismos en nuestra piel producimos vitamina D3. Antes se mencionaba que ambos tipos de vitamina pues eran muy similares, sin embargo ahora se ha venido encontrando que es mucho más efectiva la vitamina D3, es decir, la vitamina que sintetizamos en piel o que es
de origen animal. Muy bien. Posteriormente, una vez que se sintetizó esta vitamina D en la piel, viaja a través de la sangre y debe de llegar al hígado. Y entonces en el hígado va a sufrir una primera conversión, esta vitamina D, y esa conversión de vitamina D consiste en agregar, ¿sí?, un grupo hidroxilo, un grupo OH, en este carbono, en esta posición 25. Si recuerdan, hace un rato les dije, la cadena de carbonos de la molécula, de la estructura de la vitamina D es de 27 carbonos. Este carbono es el número 25. Entonces, esta enzima se llama 25 hidroxilasa. ¿Por qué? Simplemente porque coloca en el carbono 25 este grupo hidroxilo. Y ahora nuestra vitamina D3 se convirtió en el hígado, gracias a la 25 hidroxilasa, en 25 hidroxivitamina D3, o para los cuates, o de manera más sencilla, el calcidiol. ¿De acuerdo? ¿Qué factores van a provocar que disminuya la síntesis del calcidiol? Bueno, uno de ellos es la obesidad. ¿Sí? La obesidad hace que en el hígado se acumule mayor cantidad de grasa, y por lo tanto esta grasa pues evita entonces una buena función hepática, y por lo tanto disminuye la síntesis de calcidiol en el hígado. Obviamente algunas enfermedades hepáticas o la insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Cuando hay insuficiencia renal crónica, la urea no puede ser eliminada a través de la orina, y por lo tanto se acumula en sangre, lo que le llamamos uremia. Este exceso de urea en sangre va a inactivar a la enzima 25 hidroxilasa, y por lo tanto va a disminuir la síntesis de vitamina D en el hígado. También los glucocorticoides afectan esta síntesis de vitamina D en hígado, y por supuesto el estrés. ¿De acuerdo? Aquí estoy poniendo algunas referencias donde pueden, quien guste profundizar más en el tema, pues revisar todo esto que estamos comentando. Bueno, posteriormente a la conversión de la vitamina D en calcidiol, viene una segunda conversión, ¿sí? Y esa segunda conversión sucede principalmente en el riñón, pero no es el único lugar. Hay muchos otros que posteriormente vamos a mencionar. Entonces, en el riñón, sobre todo cuando hay una disminución de calcio en la sangre, se secreta una hormona que se llama la PTH o paratormona, y esta paratormona en el riñón va a estimular la expresión de la enzima 1-alfa hidroxilasa. ¿Ok? Y como ustedes se podrán dar cuenta, esta enzima 1-alfa hidroxilasa lo que hace es colocar un grupo hidroxilo en el carbono número 1 en la porción alfa. Y entonces ahora nuestra molécula se llama 1,25 dihidroxivitamina D, o, nuevamente para los amigos, el calcitriol. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, la vitamina D se produce en la piel, se convierte en calcidiol a nivel hepático y se convierte en calcitriol en el riñón. Todo eso tiene que suceder para tener una suficiente cantidad de vitamina D, y sobre todo vitamina D activa, con funciones biológicas apropiadas. Tanto la vitamina D como el calcidiol, como el calcitriol, van a viajar en la sangre, sobre todo unidos a una proteína que se llama proteína ligadora de vitamina D, o DBP, y también viaja una porción de esos compuestos unidos a la albúmina. Entonces necesitamos albúmina y necesitamos proteína ligadora de vitamina D para el transporte de estas. Aquí algo muy interesante es que una vez que se sintetiza el calcidiol, ese calcidiol dura aproximadamente unos 2 meses en la sangre, ¿ok? Y cuando tenemos una buena síntesis de vitamina D, buena exposición solar, un hígado y un riñón pues bastante sanos, bastante saludables, pues nuestra concentración de calcidiol
va a andar más o menos entre 30 a 50 nanogramos por mililitro. ¿Okay? Este calcidiol va a circular aproximadamente en una concentración 1000 veces mayores que el calcitriol. Aunque el calcitriol es la molécula más efectiva, ¿sí? El calcidiol circula mil veces mayores. Simplemente esto es porque esta es la fuente que tiene el organismo para sintetizar calcitriol cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, hasta aquí hemos platicado de la síntesis de la vitamina D. Ahora vamos a platicar de las funciones de la vitamina D. ¿Ok? En este caso, una vez que el riñón convirtió la vitamina D en calcidiol y posteriormente en calcitriol, este calcitriol va a viajar a sangre y en el caso de intestino va a llegar, y algo muy interesante y muy importante que requerimos es que en las células del intestino existe un receptor que se llama el VDR. Ese VDR es el receptor a vitamina D. Entonces, el calcitriol, que es este, anda circulante en sangre, llega a las células del intestino, a los enterocitos, se une a su receptor, que se encuentra en el núcleo, y va a provocar un montón de cambios en la síntesis de otras proteínas. En este caso está la calvindina, y hay muchas más. Pero bueno, no voy a entrar en mucho detalle en todo esto. Lo único que quiero mencionar es que a través de este mecanismo ayuda a que el calcio se absorba desde la dieta, desde el alimento que estamos consumiendo, hacia la sangre. Y entonces, una función súper primordial de la vitamina D, o en este caso del calcitriol, es incrementar y mantener las concentraciones de calcio en sangre en niveles adecuados. Obviamente, este calcio y la vitamina D permiten un crecimiento y mantenimiento de los huesos. También permiten un óptimo desarrollo y mantenimiento muscular. En el caso del corazón, también el músculo cardíaco se ha observado que tiene receptores a vitamina D, y por lo tanto, la vitamina D junto con el calcio regulan el desarrollo muscular y la contracción cardíaca. También, no solo a nivel de corazón, sino a nivel de vasos sanguíneos a través de células endoteliales, también se ha observado que hay receptores a vitamina D, y entonces se ha observado que cuando hay deficiencia de vitamina D, está asociado con hipertensión. ¿De acuerdo? Entonces, repito, el principal o el mayor conocimiento que tenemos de las funciones de la vitamina D es sobre los huesos. Sin embargo, hay muchísimas otras funciones que no son tan conocidas. Una de esas es regular la presión arterial. También en el caso del páncreas, la vitamina D regula entonces la secreción de insulina. Ok, otra vez, aquí está el receptor de vitamina D, llega la vitamina D, y una vez que la vitamina D se une al receptor, pues va a provocar la síntesis y la transcripción de varios genes, lo cual va a regular muchísimas funciones celulares. Entonces, nuevamente, la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo para tener diabetes. También se ha observado que las neuronas tienen receptores a vitamina D, de tal manera que la deficiencia de vitamina D, dependiendo cuándo esté sucediendo, bueno, pues puede provocar, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D en una madre gestante, pues puede provocar deficiencia en el desarrollo cerebral o neuronal del hijo, ¿sí? de las crías, en este caso, en el caso de animales. Y obviamente en etapas adultas, ¿sí? o en personas adultas, también se ha visto que la deficiencia de vitamina D tiene mucha relación con el funcionamiento cerebral. Por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas o con depresión, por ejemplo. Otra de las funciones súper importantes
del calcitriol, y en este caso, que también lo hemos observado nosotros en vacas lecheras, es junto con el calcitriol y el calcio regulan la respuesta inmune. ¿Ok? Y aquí hay dos cosas interesantes. En el caso de varias de las células inmunes o del sistema inmune, lo que se ha observado es que tienen receptores para el compuesto que llamamos calcitriol, el receptor a vitamina D. Pero también se ha observado que dentro de esta célula existe la enzima 1-alfa hidroxilasa, es decir, puede llegar el calcidiol, el que se produce en el hígado, y dentro de estas células convertirse a calcitriol, es decir, de manera similar a las células renales. ¿Ok? Entonces, en estas células se convierte calcidiol en calcitriol, o bien el calcitriol que llega por vía sanguínea puede también actuar y regular muchísimas funciones. ¿Ok? Entonces, la vitamina D, básicamente a través de la forma activa, el calcitriol, regula tanto la respuesta inmune que le llamamos innata, ¿sí? La respuesta inmune rápida, junto con la inflamación, y también regula la respuesta inmune adaptativa, es decir, la que nos permite sintetizar sobre todo anticuerpos y pues algunas sustancias que van a producir las células y que son parte de la respuesta inmune de memoria. Muy bien, esas son las principales funciones, hay otras más, pero estas son las que quiero mencionar por el momento. Ahora vamos a platicar un poquito de la pandemia de COVID-19 y con base en lo que ya hemos platicado antes, yo espero que aquí ustedes vayan ya poniendo en juego su cerebro y empecemos a hacer relaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estamos en términos de la pandemia? Bueno, este es el mapa al día de hoy, al 9 de junio, con el número de casos confirmados. Y entonces lo que podemos ver es que obviamente Estados Unidos va a la cabeza, tiene la mayor cantidad de casos. Luego está Brasil y Rusia, ¿ok? Y sin embargo, bueno, el número de casos depende de muchísimos factores. Depende del tamaño de la población, depende de la capacidad de respuesta de cada gobierno, depende de qué tanto estén reportando los gobiernos, que eso también pudiera, bueno, pues ser un factor que nos pudiera confundir a la hora de analizar el número de casos. Hay por ejemplo, una teoría donde dice que esto es un mapa de cómo se está, pues las vías de transporte que tenemos a nivel global, y podemos ver que obviamente pues esta zona sí tiene una mayor conectividad, y entonces al haber mayor conectividad pues es mucho más fácil hacer diseminación viral y por lo tanto facilitar los casos. ¿Ok? Esta es, bueno, pues una teoría que se tiene entre muchas. Yo hice, en este caso, como no puedo tomar en cuenta el número de casos por esta discrepancia que hay en los reportes y en muchas cosas, entonces lo que hice fue analizar de una manera diferente. ¿Ok? ¿Cómo analicé? Bueno, lo que hice fue no tomar los casos, sino más bien hice una estandarización que es analicé solamente el número de personas muertas, pero por cada millón de habitantes por país. De esta manera puedo comparar de una manera mucho más equitativa. Y entonces hice esta comparación desde el 2 de mayo y bueno, me doy cuenta que en promedio todos estos países que están en esta latitud, ¿sí? Dividí el globo terrestre en dos partes y puse los que están arriba de 20 grados norte,
y los que están abajo de 20 grados norte. Y entonces lo que vi es que la mortalidad por COVID por cada millón de habitantes, este es el caso, repito, al 2 de mayo, era de 94.6 personas, mientras que en todos los países que estaban en latitudes menores a 20, es decir, a partir de México, toda esta parte de África, Australia, etcétera, todo hacia abajo, el promedio era de 7.84, entonces hay una gran diferencia. ¿Ok? Entonces ahí me preguntaba por qué razón existe tal diferencia. Bueno, quizá era muy temprano en ese momento porque obviamente esa diferencia puede ser porque en esta zona del mundo inició la pandemia. Quizá para estos países todavía era muy temprano. ¿Ok? Entonces, el día de ayer, esto es al 8 de junio, volví a hacer el mismo análisis. Obviamente ya tomé en cuenta o dividí el globo terráqueo en más regiones. Y bueno, sigo observando que sigue habiendo esa diferencia. Es decir, por ejemplo, aquí en la zona norte de América, el promedio o el número de personas muertas por cada millón de habitantes es de 275. Mientras que Centroamérica, que incluye México y todos estos países de esta zona, tenemos en promedio 40. ¿Ok? Es el promedio de toda la región. Obviamente hay diferencias entre cada uno de los países. Y bueno, en el caso de Brasil, pues es un poquito mayor. Que dijimos, puede estar influenciado por pues las pocas medidas que ha ejercido tanto Brasil como Estados Unidos, a diferencia de otros países. ¿Ok? Pero también me sigue llamando mucho la atención, por ejemplo, en esta zona, África, pues tiene una mortalidad, repito, por cada millón de habitantes, pues muy, muy baja, ¿ok? Australia también es la zona más baja, ¿ok? Y bueno, está esta zona, que es la parte de Europa en general, el promedio de 98, mientras que la parte de Rusia con 41 personas por cada millón de habitantes, 41 personas muertas. Ok, entonces, desde mi punto de vista, yo veo una diferencia geográfica marcada, y sobre todo con esta zona norte. Ok. Un estudio que están realizando el doctor Jesús Espinal de la UNAM y me parece que está en el Instituto de Medicina Genómica, si no mal recuerdo, es que ellos empezaron a analizar la relación entre la ubicación geográfica de los países y los contagios, ¿verdad? Algo muy similar a lo que yo estaba haciendo y bueno, pues hemos llegado más o menos a la misma conclusión. En este caso, también es con los datos de ayer, del día de ayer, hice un gráfico en el cual analicé, en el caso de la línea o los puntos azules y la línea azul, analicé la relación que hay entre la latitud y los casos de mortalidad. Repito, mortalidad expresada por cada millón de habitantes. Y entonces lo que puedo ver es que entre mayor es la latitud, ¿sí? Entre más nos alejamos del Ecuador, pues entre más al norte nos vamos, mayor es la mortalidad. Y obviamente es una relación solamente más o menos del 9%. ¿Sí? No es tan alta como quisiéramos ver los que nos dedicamos a estudiar relaciones, ¿verdad? Pero bueno, simplemente nos dice que hay una relación. Es pequeña, pero la hay. ¿Ok? De manera similar, estudié la edad, que es los puntos de color naranja, nuevamente con la mortalidad. Y otra vez lo que estoy viendo es una relación del 14%. ¿Ok? Nuevamente hay una asociación. Es decir, hay muchísimos factores más, no son los únicos. También hice este análisis en el cual estudié qué relación hay entre la latitud y la edad. Y entonces lo que me encontré es que los países que están ubicados en las zonas más al norte, en el hemisferio norte, son también, ¿sí?, países con una edad más alta. ¿Ok? Hay un mayor envejecimiento,
vamos, la distribución de la población es diferente con relación a muchos de los países que están en las latitudes más hacia el sur, ¿ok? Que es algo muy interesante. Entonces, pues aquí tengo dos factores que me pudieran estar confundiendo, pues la relación entre la mortalidad y la localización geográfica. Ahora, buscando algunas otras relaciones, hice este mapa. Solamente estoy, si se dan cuenta, en esta zona de aquí no existe ningún dato porque al momento de hacer análisis no metí esos datos, solamente consideré los países que están en las latitudes superiores a 20 grados hacia el norte. Y entonces lo que veo es que en este caso, pues estos países que tienen una coloración más azul son los países que tienen una mayor mortalidad. De hecho, el país que tiene mayor mortalidad pues es España, con 578 personas muertas, desafortunadamente, por cada millón de habitantes. ¿Ok? Y pensando por ejemplo, estos países, que es Noruega, ¿sí? Que es Finlandia, pues no tienen una mortalidad tan alta como hubiera yo esperado que sucediera si hubiera una mejor relación con la latitud. Y entonces me di a la tarea de consultar cuál es el consumo de pescado, ¿sí? En estos países. ¿Okay? Y entonces lo que veo es que precisamente esos países que tienen una menor mortalidad, ¿sí? Tienen un mayor consumo de pescado. ¿De acuerdo? Aquí les pongo otra vez. Vean cómo contrasta al momento. Esto es mortalidad y esto es consumo de pescado. O sea, cambian los colores. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que comen más pescado tienen una menor mortalidad. Y bueno, ya habíamos mencionado que una de las principales fuentes de vitamina D de los alimentos es precisamente el pescado. Entonces, pudiera ser que este incremento o este mayor consumo de pescado sea un factor protector. ¿Ok? En fin, más adelante vamos a hacer más mención de esto y por qué es que estoy pensando en esta situación. Bueno, con relación también a la pandemia y a los casos, hay otro dato que me llamó poderosamente la atención y este dato es el reporte de mortalidad en Estados Unidos y esto fue el día 30 de abril. Y lo que ellos están observando es que con base en el número de habitantes, en este caso, por cada 100,000 habitantes, separaron todas las personas que murieron y los separaron con las personas que son de origen afroamericano. Y lo que podemos ver es que en todos los países, estados analizados, Nueva York, la mortalidad siempre es mayor en personas de descendencia africana, ¿sí? Con un color de piel más oscuro. ¿Ok? Lo mismo vemos en esta zona en Michigan, en New Jersey, ¿sí? Connecticut, Luisiana, Illinois. Y bueno, la única excepción en este caso es Massachusetts. ¿Ok? Pero bueno, todos los demás, ¿sí? Hay una mayor mortalidad en las personas con un color de piel más oscuro. ¿Ok? Entonces, se ha mencionado mucho en las conferencias, en muchísimos lugares, que hay factores que aumentan el riesgo de morir por esta enfermedad de COVID-19. Y uno de los principales riesgos es la edad. Es decir, a mayor edad, pues mayor riesgo de muerte. Es decir, las personas que más han muerto, en este caso, son las que tienen más edad. También algo muy interesante es que los hombres, en comparación con las mujeres, son mucho más susceptibles. Se han presentado más muertes. Esto obviamente cuando se han infectado. Y también hay otras enfermedades que se han asociado como factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, la inmunosupresión o inclusive el hecho de fumar. ¿Ok? En un estudio muy reciente, también fue publicado el 7 de mayo,
Varios de estos, permiten hacer mención, varios de estos estudios que estoy mencionando son estudios que han sido liberados, que han sido escritos y que aún no han pasado por un proceso de revisión, pero que bueno, precisamente ese proceso de revisión, una persona que tiene una preparación en ciencia, pues debe tener el criterio para poder revisar precisamente este escrito. Y bueno, el objetivo de liberar todos estos artículos o todos estos estudios es precisamente poner a la disposición de la comunidad científica pues los datos para que nos permitan entonces tratar de buscar soluciones mucho más tempranas. Y bueno, les explico brevemente qué se trata esto. En este caso, lo que hicieron fue estudiar los factores de riesgo. Y en este caso, por ejemplo, vemos la edad. Lo que vemos es que las personas de 18 a 39 años, de 40 a 49, pues realmente es un factor de protección, ¿sí? De 50 a 59 lo pusieron como referencia y a partir de ahí, entre más incrementa la edad, el riesgo, el riesgo de morir si es que nos infectamos de COVID, pues aumenta, ¿ok? Espero que esto les quede muy claro, ¿sí? Aumenta la edad, aumenta el riesgo. En este caso, esto es el riesgo, ¿sí? Lo copié tal cual estaba en el artículo, esto en español le llamamos el riesgo relativo, ¿ok? Y aquí vemos también, miren cómo, por ejemplo, en el caso de el sexo, las mujeres y los hombres. Es decir, los hombres tienen mayor riesgo de morir comparado con las mujeres, ¿ok? La obesidad, obviamente, conforme aumentan los índices de obesidad, aumenta el riesgo de morir, ¿ok? En este caso me sorprendió este resultado cuando ellos analizaron el hecho de fumar, precisamente, pues la referencia que ponen es quienes no fuman y los que fueron o que son en este caso exfumadores, es decir, fumaban pero ya dejaron el cigarro, tienen un mayor riesgo de morir si es que se infectan de COVID. Y si están fumando en la actualidad, eso me sorprendió mucho, el riesgo es menor. Desconozco, yo no sabría explicarles por qué razón está esto. Pero bueno, ese es el resultado que obtuvieron ellos. Y permítanme decirles otra cosa. Este es un estudio en el cual incluyeron 17 millones de personas, ¿sí? Y aproximadamente fueron 5.900 personas que murieron, ¿ok? De todo este grupo de personas. Este es un estudio que realizaron en Inglaterra. Sí, lo que hicieron fue, tienen una base de datos donde tienen todas estas características por cada uno de los pacientes y entonces pues empezaron a analizar todas estas cuestiones. En este caso, evaluaron también la etnicidad y vean cómo, en este caso, las personas que tienen un color de piel blanco, ¿sí? Serían nuestro punto de referencia. Las que tienen un color de piel, bueno, aquí le llamaron una etnicidad mixta, ¿sí? Las personas asiáticas, ¿ok? Y nuevamente los negros. Es decir, todos las personas que tienen un color de piel diferente al blanco, ¿sí? En el caso de los asiáticos tienen un color, es claro, pero es amarillo, y sabemos que el color amarillo de la piel o incluso el color más oscuro, más moreno, pues es un factor que nos lleva a una menor producción de vitamina D. Ahora, recordemos que es un estudio realizado en Inglaterra, e Inglaterra está localizado en el hemisferio norte, ¿sí? Un lugar donde la radiación solar pues, es menor. ¿Ok? También estudiaron, en este caso, la pobreza y lo que vemos es que entre mayor pobreza hay, bueno, pues incrementa entonces también el riesgo de morir. La diabetes también, entre más complicada tenemos la situación de diabetes, pues más es el riesgo. ¿Ok? En este caso, clasificaron cáncer, ¿sí? Las personas con cáncer, ¿ok? Y muchas otras, ¿sí? Aquí están todas las enfermedades que consideraron, ¿ok? Y en todas lo que vemos es que hay un factor de riesgo de morir, repito,
si es que nos infectamos de el virus SARS-CoV-2. ¿Ok? Pero bueno, en este caso, el punto más interesante que quería mostrarles era la parte de la etnicidad, cómo el color de la piel es un factor de riesgo muy, muy interesante y muy importante. Muy bien, entonces en este estudio obviamente no tenían la concentración de vitamina D de cada una de las personas, solamente tenían estos datos, por lo tanto pues no agregaron si la vitamina D es un factor de riesgo o no. Muy bien, entonces ahora llegamos ya al último tema de esta charla, que es cuál es la relación que existe entre la vitamina D y la mortalidad por COVID-19. Ok, yo espero que ya con todo lo anterior que hemos platicado, pues ya también ustedes hayan hecho algunas de estas relaciones. Muy bien, pero pues vamos a platicarlo para estar seguro, para compartir qué es lo que estoy pensando. Muy bien, entonces, la primera parte es que ¿por qué las personas con mayor edad tienen mayor riesgo de morir? Bueno, ya habíamos comentado que estas personas tienen una menor capacidad de síntesis de vitamina D en la piel. ¿Ok? Probablemente esa sea una de las causas por qué las personas adultas, ¿sí?, mueren más. Personas con obesidad, diabetes, hipertensión, ¿sí?, también es un factor de riesgo, mueren más estas personas si se infectan de COVID, y también sabemos que tienen una menor concentración de vitamina D en su sangre. ¿Ok? Las personas con color de piel más oscuro y sobre todo que se encuentran en el hemisferio norte, ¿sí?, pues no tienen, o en este caso tienen una menor capacidad de síntesis de vitamina D en la piel, y sobre todo durante el invierno y a principios de la primavera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Obviamente, en el caso de África, pues, bueno, África y muchos lugares en Latinoamérica, en la India, en Australia, pues hay muchas personas que tienen un color de piel oscuro. Sin embargo, la intensidad de la radiación solar en esa zona, pues no presentan ningún problema. De hecho, esa piel es un factor protector para otro tipo de problemas por derivados de la radiación solar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, hasta aquí todo lo que hemos platicado, pues han sido estudios que han sido meramente asociaciones, ¿ok? Tomando en cuenta edad, localización geográfica, comorbilidades, etnicidad, etcétera. Sin embargo, en realidad lo que se requieren son estudios más directos que nos den evidencias directas de exactamente cuál es la concentración de vitamina D que tienen las personas que enferman o que mueren por COVID comparado con las que se infectan pero que no mueren. Es decir, más o menos se habla de que el 80% de las personas que se infectan no mueren, solamente muere un 20%. Afortunadamente, solamente este 20%. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Okay? Y bueno, existen muy, muy poquitos estudios. De hecho, esa es otra de las intenciones de esta plática, es pues compartir un poquito la inquietud que tenemos con respecto a esta situación y estimular en la comunidad científica pues la mayor realización de estudios relacionados con esto. Y bueno, este es un estudio que realizaron en Filipinas, ¿sí? Este también es un estudio publicado el 19 de abril de este año, por supuesto, y lo que hicieron, o lo que hizo este investigador fue, pues en este caso, utilizar o medir, en este caso lo que midió fue el calcidiol, es decir, la vitamina D que se produce en el hígado, en personas, en este caso, que tenían una enfermedad leve. O sea, todos fueron confirmados con COVID, pero estos tuvieron una enfermedad leve, una severidad intermedia, eso es muy severo, y pacientes en estado crítico. Este es el número de pacientes, ¿sí? Y entre paréntesis está el porcentaje. Y bueno, lo que podemos observar es que entre más severo es el problema,
la concentración de calcidiol en sangre es menor. Hay una relación totalmente directa. ¿Sí? Casos críticos, 17 nanogramos por mililitro. Personas con una enfermedad leve tienen 31.2. ¿Ok? Y bueno, pues esto es altamente significativo. Este es un estudio, este es otro estudio realizado en Indonesia, y en este caso lo que hicieron fue considerar el número, una N o 380 personas que murieron, comparado con 400 que solo enfermaron, que no murieron. ¿Ok? Y bueno, lo que hizo fue, en este caso, considerar la edad, ¿sí? Y lo que vemos aquí es que menos de 50 años de edad, ¿sí? El 83% enfermó, solo el 17% desafortunadamente murió. ¿Ok? Mientras que en este caso, el 17% fueron, o sea, de los enfermos, solo el 17% fueron personas mayores a 50 años. Y de estos enfermos, el 83% fueron menores a 50 años. En el caso de las personas muertas, pues este porcentaje de personas mayores a 50 años pues fue mucho mayor comparado con estos. ¿Ok? También en el caso del sexo, bueno, simplemente lo que estamos viendo es que muere mayor porcentaje de hombres que de mujeres. ¿Ok? Y en el caso de enfermos, pues es al revés, un mayor porcentaje de mujeres, ¿sí? Solamente se enferman y menor porcentaje mueren. ¿Sí? Aquí clasificaron como comorbilidades en general, es decir, si tenían diabetes, hipertensión, y lo pusieron todo junto. Y nuevamente vemos que también en el caso de las personas que murieron, desafortunadamente, un mayor porcentaje de ellas tenía una enfermedad, solamente un porcentaje mucho menor no tenían ninguna enfermedad. Obviamente, pues pudieran tener algún otro factor de riesgo de los que ya platicamos. Y aquí viene la parte más interesante. Ellos consideraron la concentración de vitamina D que tenían estas personas y clasificaron a las personas como suficientes si es que tenían más de 30 nanogramos por mililitro, insuficiente si tenían entre 21 y 29 nanogramos por mililitro de calcidiol, y deficiente si tenían menos de 20 nanogramos por mililitro. ¿De acuerdo? Y entonces lo que podemos ver es que las personas que mueren, solamente muere el 4.2% de los que tienen suficiente concentración de vitamina D. Pero los que tienen concentración insuficiente y deficiente, pues es aproximadamente el 95.8%. ¿Ok? Mientras que de los que enferman es totalmente al revés. Es decir, las personas que solamente enfermaron, el 93% tenía concentraciones superiores a 30 nanogramos por mililitro, mientras que los que tenían concentraciones menores, bueno, pues fue un porcentaje mucho menor. Esto es simplemente una descripción de cómo se distribuyen en términos porcentuales. Cuando se hace otro tipo de estudios, en este caso se toma en cuenta lo que llamamos el riesgo relativo, ¿ok? Pues entonces encontramos que las personas con más de 50 años de edad tienen un riesgo 10.45 veces mayor de morir en comparación con las personas de menos de 50 años. ¿Ok? Estos criterios de dividir entre menos de 50 más 50, bueno, pues es un criterio de cada investigador. ¿De acuerdo? Pero bueno, también nos está diciendo que entre más edad tenemos, pues mayor riesgo de morir tenemos. ¿Ok? Nuevamente, cuando se toma en cuenta el sexo, los hombres tienen 5, casi 6 veces más riesgo de morir en comparación con las mujeres. ¿Sí? Si tenemos alguna enfermedad, tenemos 11.4 veces más riesgo de morir en comparación si no tenemos esa enfermedad. ¿Ok? Y en este caso, en el caso de la vitamina D, si tenemos una concentración insuficiente de vitamina D, tenemos 12 veces más riesgo de morir en comparación con una concentración normal.
y 19 veces más riesgo de morir si nuestra concentración es deficiente. ¿Ok? Esto lo analizaron cada uno de los factores por separado. Cuando se ajusta, es decir, tomando en cuenta varias de estas situaciones juntas, como la edad, como el sexo y como las comorbilidades o como las enfermedades que vienen acompañando a estas personas, bueno, entonces encontramos que solamente la insuficiencia representa un riesgo de 7.6 veces mayor de morir en comparación cuando nuestra concentración de calcidiol, como reflejo de nuestro estatus de vitamina D, pues es normal. Pero cuando nuestra concentración es mucho más deficiente, obviamente el riesgo de morir pues es mucho mayor. ¿Ok? Nuevamente aquí menciono el título del estudio, ¿ok? Y pues la dirección donde lo pueden localizar si es que alguien está pues interesado en revisar con más detalle este estudio, lo cual pues, es altamente recomendable. Muy bien, entonces, en conclusión de estos estudios, las concentraciones de vitamina D fueron menores en las personas que desarrollaron un cuadro más grave por COVID y en quienes murieron. Es decir, las personas con deficiencia de vitamina D tienen mayor riesgo de morir si se infectan de COVID-19. Si colocamos estos resultados en el cuadro del otro estudio anterior, ¿sí?, vemos que el riesgo es relativamente similar a una persona, en este caso el riesgo si tenemos una deficiencia de vitamina D es similar a tener 80 años de edad. ¿De acuerdo? Entonces, algunas consideraciones finales. En México, afortunadamente, nos encontramos entre la latitud 17 y 32 norte y pues ya estamos en el verano y ya tenemos mucho sol. Tenemos que aprovecharlo, ¿sí? Nuestras concentraciones de vitamina D ya deberían estar aumentando por la temporada. Sin embargo, me preocupa un poco que el confinamiento que se ha implementado para reducir los contagios por COVID, bueno, pues también están provocando que disminuya la exposición al sol y por lo tanto se puede impedir que aumente de manera natural la concentración de vitamina D. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos obtener vitamina D si es que no nos podemos exponer al sol por esta situación del confinamiento? Bueno, básicamente podemos entre 20 y 60 minutos de exposición al sol al día, ¿sí?, dependiendo del color de piel, pues son suficientes para obtener esta vitamina D que requerimos. Es decir, las personas con piel clara, pues con 20 minutos es suficiente. Personas con piel más oscura necesitan pues mayor cantidad de tiempo de exponerse al sol. También podemos consumir aceite de hígado de bacalao, pescado, leche, huevo, carne, algunos hongos. Estos hongos sobre todo deben ser hongos que hayan sido producidos con exposición a los rayos solares y también estos vegetales. ¿Ok? O bien, utilizar la suplementación. Obviamente, para esta cuestión de suplementación, pues lo que tenemos es que consultar a nuestro médico. ¿Ok? ¿Cuánto requerimos al día? Pues depende nuevamente, como les decía, de la edad, del índice de masa corporal, del color de piel, pues de la presencia de algunas enfermedades. Entonces, así de manera general, en personas sin enfermedades, un adolescente pues, requiere aproximadamente 400 unidades internacionales al día, mientras que una persona adulta pues, requiere 1000 unidades internacionales. Si tenemos enfermedades o piel oscura, entonces, o estamos en latitudes muy al norte, requerimos 2000 o hasta 3000 unidades internacionales por día. Hay que considerar que la vitamina D es liposoluble. Esto quiere decir que se acumula en el cuerpo y un consumo en exceso podría provocar intoxicación. Entonces, nuevamente los invito a que consulten a su médico, quien pues les puede indicar cuál es la dosis más adecuada de acuerdo a la condición particular de cada persona. Quiero recalcar que la vitamina D no es el único factor que contribuye a mejorar la inmunidad, ¿ok? Hay muchos otros factores, la vitamina C, los minerales, el hacer ejercicio, los hábitos de salud en general, ¿ok?
Entonces, no es una bala mágica, no es algo que nos va a resolver todo el problema, pero creo que sí debemos de tomarlo en cuenta. ¿Ok? Otra cosa es que la vitamina D no nos protege de la infección, así como lo que platicamos hace un rato de zinc, de minerales, ejercicio, todo eso, tener una buena inmunidad no nos protege de la infección, ¿ok? Pero sí contribuye a reducir el riesgo de muerte si es que nos infectamos. Y por lo tanto, recalco esto, el programa del gobierno federal que han marcado muchísimo. Quédate en casa, ¿ok? Hay que lavarnos las manos, hay que tomar todas las medidas necesarias para reducir la exposición a los contagios. Pero bueno, hay que tener una alimentación sana, sobre todo buscar esta cuestión de exposición al sol para tener una suficiente cantidad de vitamina D. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Si hay tiempo para algunas preguntas, con todo gusto. Aquellas personas que tengan preguntas o comentarios, favor de levantar la mano desde su aplicación. Adelante, Víctor del Río. Hola, ¿qué tal, doctor? Muchas gracias por su charla. Es algo muy interesante, algo novedoso esto de la vitamina D y la infección por COVID. La pregunta que yo tenía va un poco encaminada a esto del efecto que tiene la vitamina D en las células de la respuesta inmunitaria. Yo quería saber, porque no se ahondó mucho en el tema, qué tipo de respuesta inmune está polarizando esta vitamina y si es posible que esta polarización de la respuesta inmune que es generada por la acción de la vitamina D pudiera estar ayudando a que se controle el virus o que se elimine o que no se den tan severos los casos de esta enfermedad. Sí, muchas gracias por la pregunta. En este caso, lo que sucede cuando una persona se infecta de COVID, y obviamente las personas que están muriendo, es porque hay una inflamación exagerada y hay algo que llamamos como una tormenta de citocinas. ¿Okay? Precisamente es ahí donde participa la vitamina D, en regular en que esta respuesta inmune e inflamatoria no sea tan exagerada. ¿Sí? Básicamente ese es el papel que tiene la vitamina D. Entonces, una persona que no tiene suficiente vitamina D va a tener una respuesta inflamatoria sin control, lo cual es lo que provoca la muerte. ¿De acuerdo? Adelante, doctora Yasmín. Sí, muchas gracias, doctor Salgado. Felicidades, una excelente charla, le felicito. Gracias. Bien, y bueno, quisiera yo saber si, perdón que abuse, no sé cuántas preguntas hay más, pero por ejemplo los inmunomoduladores, ¿no? Como el famoso pulmonarón, que son pues bacilos, son probióticos que supuestamente estimulan una respuesta inmune a nivel pulmonar deseable contra patógenos, pero escuchando lo que menciona usted de las tormentas de citocinas, ¿sería entonces poco recomendable tomar un tipo de estos inmunoestimulantes que, por ejemplo, se utilizaron mucho para la influenza? Cuando fue lo de brote de influenza, mucha gente pues salió de los problemas pulmonares gracias a ese tipo de estimulantes, pero sería entonces contraproducente por la tormenta de citocinas, ¿no? Gracias. Mira, desconozco, tú sabes muy bien que no soy inmunólogo precisamente, desconozco cuál es el mecanismo de acción de esos inmunomoduladores. Entonces, la verdad es que no te sabría, no te tendría una respuesta clara y contundente acerca de lo que mencionas. Habrá que ver cuál es el mecanismo. Gracias. Bueno, perdón, y gracias, doctor. Y la otra pregunta es, por ejemplo, hay quienes pues no toman leche de vaca, ¿no? O sea, toman estos productos de almendra, de coco. Esos productos desconozco, doctor, sus ingredientes. ¿Tienen vitaminas? También los desconozco. Pudiera ser que tengan, y de hecho, inclusive la misma leche o fórmulas que se preparan
vienen además de la vitamina D que produjo la vaca, vienen adicionadas con vitamina D. Hasta ahora lo que entiendo es que esa vitamina D que le adicionan es vitamina D2, ¿de acuerdo? Probablemente estos preparados que mencionas de almendra, de coco, etcétera, tengan también vitamina D2, ¿ok? Sí. Y como les mencionaba, se ha encontrado en los últimos años que la vitamina D2, aunque pasa el mismo proceso metabólico a nivel hepático y renal para activarse, no es igual de efectiva al momento de unirse a los receptores de vitamina D en las células diana, y en las células donde ya debe de actuar. Muchas gracias, doctor, y felicidades de nuevo. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Adelante, Fabiola. No se escucha, quizá no tenga el micrófono encendido. Adelante, Fabiola. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante, Víctor del Río. Activado el audio. Ya, perdón. Nuevamente, doctor. Sí, con gusto. Me surgió otra duda. Esto aparte de lo que nos comentaba del dimorfismo sexual que existe en cuanto a la susceptibilidad a esta enfermedad, bueno, lo que yo he leído es esto de que es porque los hombres expresan más el receptor para angiotensina 2 en los pulmones, que es a donde se une la partícula viral, pero bueno, no sé si me perdí o no puse atención, pero en cuanto a la cantidad de vitamina D que sintetiza un organismo, ¿existe una diferencia entre hombres y mujeres? No existe esa diferencia en cuanto a vitamina D. Entonces, probablemente ese mayor riesgo de morir por el hecho de ser hombre no es explicado, obviamente, en este caso por la vitamina D, sino por algún otro factor. Este es uno de los que mencionas. Hay otros. Se menciona que a nivel de cromosoma hay algunas diferencias en términos de regulación del sistema inmune que nos hace más susceptibles a los hombres. ¿Okay? Pero por parte de vitamina D no la hay. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Adelante, Fabiola. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Muy bien. Lo que pasa, felicidades, doctor, por esta conferencia. Me gustó bastante porque además tengo una paciente aquí que es mi madre. Salió con deficiencia de vitamina D y de calcio y pues me preocupaba bastante la cuestión. La plática, pues no perdérmela, ¿no? Entonces, en cuestión sobre todo de nutrición, ¿qué es lo que debemos los seres humanos de consumir, además de todo lo que usted nos ha estado mencionando? ¿Qué sería adecuado? Repito, yo soy médico veterinario, he trabajado con este tema de la vitamina D y de la hipocalcemia en vacas lecheras, por lo que no sería adecuado hacerte una recomendación en este caso para nosotros. Sí tendríamos que consultar a un nutriólogo, pero repito, aquí la cuestión general es que la intención de la plática es hacer énfasis en esta parte de la importancia de la vitamina D. Y repito, hay muchos otros, el zinc, el calcio, el magnesio, que nos aportan muchos nutrientes para, sobre todo aquí el tema es tener un sistema inmune sano, para en el momento
de encontrarnos no solo con infección por COVID, sino por cualquier tipo de infección o otras infecciones respiratorias, estar obviamente en el mejor estatus para pues salir adelante de este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, sí, mi recomendación aquí sería que un nutriólogo fuera quien viera pues este caso, hiciera las mejores recomendaciones. ¿Sí? Pero de manera general, bueno, pues los alimentos de origen animal, ¿sí? En este caso por la proteína y por la mejor disponibilidad de minerales, ¿ok? En el caso de vitamina D, pues ya lo mencionaba, la vitamina D3, que es de origen animal, es mucho más efectiva que la vitamina D2, que es de origen vegetal, ¿ok? Y como todo, hay alimentos de origen animal que en exceso también nos pueden provocar problemas, ¿ok? Entonces, una alimentación balanceada, no nada con exceso, ¿ok? Muchísimas gracias, doctor. Y que se mejore pronto su familiar. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, al parecer ya no hay más dudas o comentarios. Entonces, bueno, si ya nadie tiene algo más que expresar, agradecemos mucho al doctor Gabriel Salgado su participación en esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy, muy interesante, de verdad. Creo que a todos nos pareció esto un tema relevante y bueno, agradecemos a todos también que hayan participado. Y bueno, también les quiero invitar para el día de mañana. Vamos a tener una conferencia sobre nuevos enfoques en el estudio de la parasitología, contaminantes ambientales y enfermedades parasitarias. El día de mañana de 17 a 18 horas, por si alguien está interesado, con mucho gusto estaremos aquí de nuevo. Muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor. Buenas tardes.